Hola, en la entrega de hoy vuelvo con la sección de entrevistas. Hoy tengo el placer de charlar con Marina Broca, una experta en protección de datos y de marketing legal. Hola Marina, bienvenida. Hola Laura, estoy encantada de estar aquí contigo, compartir esta charla y bueno, deseando que sea interesante y sobre todo práctico para toda la gente que te lee y que te escucha. Seguro que sí, la verdad es que es toda una suerte tenerte aquí porque aunque es cierto que a todos nos suena, ¿no? Un poco el tema de protección de datos, de política de cookies, avisos legales, es verdad que hay mucho desconocimiento. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de empezar un negocio online. Sí, es interesante un poco partir de la concepción general que tenemos todos los que tenemos un blog o una web, ¿no? Cuando te planteas abrir una página web o tener tu propio blog personal o profesional, empiezas a pensar en el SEO, en la imagen, en el diseño, en todos los elementos que tienes que tener en cuenta a la hora de atraer nuevos suscriptores o nuevos lectores a tu web, pero pocas veces se tiene en cuenta cuáles son las obligaciones que tienen, ¿no? Que tienes en tanto prestador, porque eres prestador, estás administrando una serie de información personal y de alguna manera hay como una cultura, ¿no?, que subyace en el mundo del blogging, que tiene que ver como que los bloggers no tenemos ningún tipo de responsabilidad legal, ni jurídica, ni ningún tipo de obligación. Entonces, lo que podemos hacer es como que habitamos en una especie de anarquía, en donde de momento que estás en internet parece que todo es gratis, que todo es posible, que no hay ningún tipo de regulación, que no tenemos ningún tipo de responsabilidad. Y esto está muy lejos de ser cierto, ¿no? Entonces, creo que esa cultura afortunadamente poco a poco va cambiando, porque ya se va percibiendo en los usuarios un cierto hartazgo con el uso indiscriminado de información personal, con las técnicas intrusivas que se realizan a veces en campañas que son muy invasivas, de contactarte por redes sociales, de mandarte mensajes publicitarios continuamente. Hay un bombardeo masivo donde creemos, claro, que el hecho de tener seguidores en redes sociales, podemos utilizar esa información para meterlos en la lista de cajón, y cualquiera que te contacte automáticamente para hacerte una consulta, ya lo metes en tu boletín. Y ese tipo de abusos que se ha estado realizando está empezando a sufrir consecuencias, ¿no?, en los usuarios, y eso hace que los prestadores, las personas que tenemos un blog, tenemos que asumir que tenemos que empezar a cambiar los paradigmas que hasta ahora habían gobernado en el mundo blogging, en el mundo digital, y que nos hacían creer que podíamos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Si tuviéramos un dominio, un hosting, podemos hacer con la información de los demás lo que nos dé la gana. Y esto nunca ha sido así, nunca lo será y cada vez menos. O sea, el hecho de que desconozcamos las obligaciones no significa que no existan y no significa que no seamos responsables de su acatamiento. Entonces, hay una máxima en derecho, que es que el desconocimiento no exime de culpa, ni exime de sanción. Entonces, hay que tener en cuenta que hay dos regulaciones claves dentro de lo que es la legislación española que nos afectan directamente a todos los que tenemos un blog, que son la LOPD, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos, que nos afecta en tanto administremos cualquier tipo de información personal. Exacto. Porque es verdad que a veces hay gente que tiene blogs que son un poco por hobby, ¿no? Que dicen, no quiero monetizar, o sea, simplemente tengo un portal o un sitio, ¿no?, que está abierto al público y a lo mejor tenemos a pensar que no tenemos esas obligaciones legales. Claro, justamente porque la gente relaciona dentro del imaginario colectivo. Hay muchísimos profesionales que dicen, yo no genero ningún ingreso, por lo tanto no tengo ninguna obligación legal. Bueno, no estás generando ingresos de manera directa, pero lo que está claro es que estás gestionando información de terceros. Ya tienes una lista de suscriptores a quienes estás recabando información personal, los estás almacenando y estás operando con ese tipo de información, y de momento que estás recabando cualquier tipo de datos personal, eres responsable de lo que suceda con esa información personal y tienes una serie de obligaciones que cumplir respecto a esa persona cuyos datos les estás requiriendo. De esas obligaciones, la más importante es informar de tu identidad. Uno no puede estar requiriendo datos a nadie sin informarle claramente al otro quién se va a ser responsable de sus datos, con qué finalidad vas a utilizar esa información, es decir, cuáles son los usos previstos que tienes,
Y bueno, ¿y qué derechos tienes sobre su información? O sea, yo te puedo suscribir hoy mismo a tu boletín, me gusta, pero bueno, el hecho de suscribirme no significa que sea un permiso indefinido, significa que es un permiso que te doy para que me envíes tu boletín, solamente tu boletín, pero no para que me metas en otras listas de suscripción, no para que comercialices mis datos, no para que me estés mandando información aunque a mí ya no me apetezca. En el momento que yo decido declinar, ¿no?, mi permiso y revocarlo, o sea, evidentemente tienes que hacer de manera automática. O sea, no puedes seguir utilizando mi información en el momento que yo decido no seguir perteneciendo a tu lista. Y hay mucha gente que esto no lo respeta, ni lo entiende, porque almacenas ahí, incluso hay bloggers que escriben posts como cómo monetizar una lista de leads que no ha convertido. Es decir, estamos hablando de vender leads, o sea, es decir, contactos de personas reales, ¿no?, que no son hologramas, personas reales que en su momento se han suscrito a tu lead, que no los has convertido o que no están activos. Bueno, voy a intentar hacer negocios, los vendo a otro, que lo mismo, pues, sacar algo. Y eso es algo totalmente ilegal. Claro, es absolutamente, es contrario a la legalidad, porque está vulnerando el derecho de esta persona. La persona te ha dado un permiso que es selectivo, es decir, yo te lo estoy dando solamente a ti por una razón, por una finalidad concreta. No puedes hacer nada diferente con mi información personal. O sea, el permiso siempre tiene que siempre está ligado a una finalidad concreta. En este caso, que me mandes tu boletín, no que vendas mis datos a otras personas o que compartas mis datos con un club que tú tengas selectos de bloggers, ¿no? O que organices un webinar y que pongas mi información, que compartas mis datos para que mi información pase a ser parte de la lista de otros 5 más sin que yo lo sepa. Y bueno, y un montón de prácticas abusivas que no se han tenido en cuenta. Y ese abuso de la información de los demás ha hecho evidentemente que los usuarios estén cada vez un poco más hartos de este avasallamiento de su información personal, cada vez tengamos menos tolerancia a que te manden publicidad por canales privados en redes sociales, a que te meten en boletines sin haberlo requerido y solicitado, en fin. Y todo esto tiene que ver justamente con la legalidad que está a la par del marketing, básicamente. Ok, entonces hemos hablado de la ley de protección de datos. Toda esa información, ¿no? Tú nos has comentado que teníamos que tener, la gente que se suscribe tiene que saber a qué se está suscribiendo. Toda esa información, ¿dónde tiene que estar? Claro, hay que habilitar en una web mecanismos informativos que sean claros, ¿no?, que estén visibles, que sean entendibles y que permitan al usuario obtener justamente todo ese tipo de información. ¿Dónde se suele volcar? Pues nuevamente en un aviso legal, en una política de privacidad, ¿no?, y en determinadas cláusulas informativas que tienes que poner siempre al servicio del usuario. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, en un boletín de suscripción, debajo del formulario, incluir una pequeña cláusula legal, informes de los puntos básicos que te exige, por ejemplo, el artículo 5 de la LOPD, que es informar quién es el responsable de esa información, con qué finalidad se van a utilizar esos datos y cómo el usuario puede ejercitar los derechos, ¿no?, acceder, rectificar, cancelar o oponerse al tratamiento de sus datos. O sea, es un párrafo muy sencillo que debería estar accesible al usuario en cualquier momento. ¿Por qué? Porque en el caso de que tengas cualquier problema, eres tú quien tienes que acreditar que has informado convenientemente. O sea, la carga de la prueba siempre la tienes tú como prestador, o sea, no el usuario. Entonces es importante acreditar y tener la capacidad de acreditar siempre que has sido transparente a la hora de informar, a través de tus textos legales y a través de cláusulas informativas. Por ejemplo, abajo del formulario de suscripción sería una manera clara, que el usuario pueda leer de manera clara estos puntos, ¿no?, que acabo de señalar antes de suscribirse. Pero luego en cada nueva comunicación la ley te dice que el usuario tiene que tener también esa información, porque evidentemente yo si me suscribo a tu blog no va a ser el único blog que me suscribe, a lo mejor tengo otros 20. Tengo que saber cuando me llega tu comunicación cómo has obtenido mis datos. Entonces es importante que me lo recuerdes, ¿vale? Recibes este correo porque te has suscrito al blog de Laura
para que te manden mis ofertas y boletines. Si no deseas seguir recibiendo tus boletines, puedes darte de baja pues, aquí, ¿no? Esa información es importante recordársela al usuario en todo momento. Si el usuario tiene 20 suscripciones, de pronto no recuerda cómo ha hecho esa suscripción y tú no se lo recuerdas, pues ya te estás exponiendo a que esa persona se mosquee, te mande a la lista de spam, te denuncie, y etcétera. Y me pasa a mí que informo, a veces es que la gente se suscribe simplemente para descargarte tu lead magnet, se olvida, te mandas el primer boletín y encima se enfadan. Como, oye, o sea, hay que informar porque te interesa estratégicamente y porque legalmente estás obligado a ello también. Entonces, una persona que quiera empezar a crear su lista de suscriptores, antes, ¿qué pasos tiene que dar? Vale. Primer paso, que exige la ley. En el momento que te hagas responsable de recabar datos personales, lo primero que tienes que hacer es notificar a la Agencia Española de Protección de Datos y que justamente vas a utilizar un fichero. Fichero no se denomina a una base de datos como tal. La gente piensa que tiene que declarar, irse con su base de datos, su pendrive a la empresa y registrarla. Cuando se habla de registrar ficheros, se refiere simplemente que tú tienes que informar, notificar a la agencia de que como prestador vas a recabar una serie de datos personales. Entonces, simplemente hay que identificar el tipo de datos personales que vas a recabar. Si tienes un blog, vas a recabar datos de usuarios y suscriptores. Por ejemplo, si además vas a vender algún tipo de productos, vas a recabar datos de clientes, porque en el momento que realices una transacción comercial, ese usuario deja de ser usuario para ser un cliente, ¿no? Alguien que te ha comprado un producto, un ebook, un curso o lo que vendas. Y dependiendo del tipo que realizas formación, pues tendrás que escribir un fichero que llames alumnos o formación, porque son datos diferentes, tienen diferentes tipologías y diferentes tipos de tratamiento. Entonces, en función a los datos que vayas a recabar con tu blog, tienes que identificar los ficheros y declararlos en la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Y esto cómo se hace? Esto es En la misma página, en la página de la Agencia Española de Protección de Datos, hay un enlace que es inscripción de ficheros, que es bastante laborioso, la verdad. O sea, es un poco, sobre todo si te pilla de nuevas, es un poco sí, porque exquisito. Sí, tienes diferentes maneras de registrar, con firma digital, sin firma digital, de manera telemática o de manera presencial. Vas a la agencia y haces el trámite. Para quien no está acostumbrado, a veces sí que es un poco lioso. Para mí, que normalmente es parte de mis servicios, evidentemente no, porque escribo una media de 12, 15, 30 ficheros a la semana. Entonces, bueno, ya es más ágil, pero yo entiendo que, bueno, para la persona que lo hace por primera vez es un poco lioso. No tanto en mi blog tengo un tutorial completo de cómo escribir ficheros paso a paso para fenomenal. Pues lo pondremos justo debajo de la entrevista. Exacto. Y luego, segundo paso, intentar tener los textos legales debidamente preparados y personalizados, ¿no? Yo siempre les explico a mis clientes y colaboradores y en mi blog que los textos legales son un contrato vinculante que estableces con tus usuarios. Entonces, cada blog, cada web necesita un traje legal a medida. Tú no puedes hacer un copia y pega de textos legales que sacas de cualquier sitio cuando no reflejan ni tu operativa, ni las características de tu blog, ni el tipo de datos que tú recoges, ni estás informando convenientemente al usuario de los servicios de terceros que vas a utilizar a la hora de gestionar su información personal, que les tienes que informar. Por ejemplo, si utilizas un proveedor de mail marketing, no sé, cualquiera, Mailchimp, Relay, cualquiera de los GetResponse, etcétera. Tienes que informar porque ese proveedor está participando de la información personal. Yo tengo que saber cómo van a circular mis datos. Entonces, le tienes que suministrar esa información al usuario, que tiene derecho a conocer dónde se va a compartir sus datos personales. Si utilizas un agregador que comparta datos, si utilizas Disqus, por ejemplo, a la hora de gestionar los comentarios Disqus,
almacena tu información personal en sus propios servidores. Entonces, ahí estás compartiendo datos con terceros. El usuario tiene derecho a saber todos los terceros que van a ser partícipes en su información personal. Y tener textos legales que sean sencillos, que sean claros, que el usuario los entienda, intentar huir de la jerga que nadie sabe exactamente qué significa. Mi metodología de trabajo con mis clientes es siempre que los textos legales estén escritos en clave de post, ¿no? Con el mismo tono de lenguaje, con la misma manera de hablar y dirigirse, si tienen una manera de maquetar, ¿no? Que utilizan iconos, que utilizan GIF, que utilizan... Los textos legales no tienen por qué ser aburridos. Por ejemplo, de clientes que tienen textos legales que son divertidísimos porque utilizan viñetas, porque utilizan GIF. Uno de los ejemplos para que la gente pueda consultar y cotillar son los textos legales, por ejemplo, de Rubén Alonso, en mi posicionamiento web. Si entras en mi posicionamiento web y ves los textos legales, también te pasas un rato agradable, te diría, ¿no? Porque los hemos intentado, ¿no? Yo intento acoplar el mismo tono, el mismo espíritu, la misma personalidad del blogger que puede imprimirlo en sus textos legales, que no sea una cosa aparte, alejada, aburrida, que a nadie le interesa leer. Pueden ser divertidos, pueden ser entretenidos y al mismo tiempo lo que hacen es darte toda la información que el usuario tiene derecho a saber. Otro blog que tiene textos legales muy tuneados y muy divertidos y muy bien maquetados es el blog de Anamata, con la que también hemos trabajado para incorporarnos su mismo tono. Ya tiene mucho desenfado a la hora de escribir, y bueno, y ese mismo desenfado lo hemos traducido en sus textos legales, de manera de hacerlos accesibles a la gente, ponerlos en un tamaño que sean visibles, porque siempre el aviso legal, la política de privacidad estaban como muy chiquititos, marcados en lugares que a nadie les interesaba, y yo lo que intento transmitir es que tienen que ser elementos relevantes para una web, porque ese tipo de elementos son los que marcan la diferencia entre un blogger que trabaja dentro de un marco de respeto, de ética de la información, de disciplina, ¿no? Bloguera y de mucha responsabilidad con sus usuarios. Eso es lo que marca la línea divisoria entre un blog que de alguna manera recaba todo tipo de datos, que no informa quién es el responsable, porque se escuda bajo un nick o bajo una marca comercial. No sabe si esa persona si está en España, en Dinamarca o en Tumbutú. O sea, tú tienes que saber dónde está esa persona, porque tienes derecho a saber quién está almacenando tu información. Tienes derecho a saber qué va a pasar con sus datos. Y tienes que saber identificarlo en el caso de que haga algo que no te guste. O sea, imagínate que dejas tu información en un blog, de pronto tu información aparece, ¿no? O tu imagen utilizada en sitios donde tú no has consentido. Tienes que saber quién reclamar. Ok. Y has comentado que es parte de esos textos legales, ¿no? Es parte del servicio que ofreces. Si alguien que empieza desde cero y dice, Marina, necesito tu ayuda, quiero contratar tus servicios, ¿en qué le puedes ayudar? O sea, ¿qué aspectos trabajarías con esa persona a nivel legal? Bueno, a ver, estamos hablando de personas que tienen presencia digital, ¿no? Tienen una web o que tienen un e-commerce. O sea, lo primero que hacemos es auditar, ¿no? Y la página web. Revisar todos los sistemas de captura de información personal que tiene esta empresa. Hacemos una toma de datos, una entrevista inicial, y lo primero que hacemos es eso, identificar los ficheros que habría que declarar en su caso. Preparar los textos legales, que evidentemente tienen que ser textos legales que se hagan a medida, identificar un poco el tono, las características, el tipo de público al que se dirige, y elaborar un aviso legal, una política de privacidad, cláusulas informativas a incorporar en los diferentes elementos de captura, redactar una política de cookies. Para eso hay que auditar y grabar las cookies que descarga esa página para saber si necesita política o no, porque otra
Otro error que cometen muchos bloggers con la política de cookies, o sea, que pensamos que cumplir con la ley es poner un pop-up de advertencia de cookies y ya tenemos el blog legal, ¿no? La ley. Y es, aparte de ser absurdo, porque hay muchos blogs que ni siquiera descargan cookies de terceros, que son las que evidentemente necesitamos advertir y estamos obligados a advertir. Si tú no utilizas cookies de terceros, no tienes que poner pop-up de advertencia. O sea, es absurdo, es contraproducente. Estás diciendo a todo el mundo que no tiene ni idea de qué va el reglamento, que has puesto el plugin de cookies y con eso te crees cumplidor y tienes la falsa creencia de que cumples, que estás haciendo algo que ni necesitas tener. O sea, ya, es lo que pasa, que a veces funcionamos por imitación, ¿no? Sí. Dices, esto todo el mundo lo tiene, pues yo también lo pongo, ¿no? O a mí me pasó, por ejemplo, cuando empecé al principio, lo del doble opt-in. Sí. Que yo decía, yo lo hacía, pero la verdad es que no sabía que era un requerimiento legal. O sea, yo lo hacía porque es lo que ves que todo el mundo hace. Y luego te das cuenta que no, o sea, que realmente es parte de tu obligación. Exactamente. Porque tendemos a no intelectualizar estas cosas, entonces tenemos determinados referentes a los que les atribuimos una serie de dotes mágicos, de superpoderes, ¿no? Cada uno establece su propio oráculo donde quiere. Y claro, cuidado, cuando se establece tu oráculo en un blog que evidentemente este tipo de regulaciones las omite o las desprecia o directamente no tiene ningún interés, tienes un peligro muy serio. Y eso pasa mucho y ha pasado mucho, ¿no? Que establecemos como oráculo del saber a determinado referente que nos encante, que puede saber mucho de lo suyo, pero que hay otros temas que se les escapa completamente. Sí. Entonces, creemos que todo lo que hace por el hecho de tener cierta visibilidad, cierta audiencia, está todo perfecto y podemos llevar un susto bastante desagradable. Yo me he encontrado con muchos grandes referentes que hacen auténticas birrias con el tema de la información personal, que son auténticos kamikazes. La gente le sigue pensando que el hecho de tener un lugar relevante en redes o en el mundo digital hace que todo lo que hagan sea impepinable. Y es que esto no es así. Claro. Entonces creo que tenemos que empezar también a intelectualizar, a identificar las buenas prácticas y que alguien, por ejemplo, sepa muchísimo de SEO, que sea una autoridad en SEO no significa que sea una autoridad en otras cosas, ¿no? Y menos en temas de la legalidad, donde evidentemente hay que saber. Yo creo que hay que tener muy claro cuáles son las obligaciones. Y respecto a mis servicios, una es esa, ¿no? Explicarles claramente por hemos dicho primero una auditoría, primero harías una auditoría, sí. Después harías todo el desarrollo, ¿no? De los textos legales totalmente adaptados y adecuados a la funcionalidad, claro, de esa web, el e-commerce o ese blog. Prepararíamos aviso legal, no normal, una política de privacidad, una política de cookies si corresponde, el mensaje de advertencia de cookies, porque dependiendo de las cookies que tengas hay que advertir una cosa u otra, no se puede poner un texto tipo porque sí. No es lo mismo utilizar cookies publicitarias que utilizar cookies analíticas o ambas o ninguna, es decir, en función del tipo de cookies que utilices y que sean las predominantes, tienes que advertir en la primera capa, ¿no? En este pop-up. Okay. Entonces, básicamente, bueno, se analizan todos estos elementos que hay que adecuar, se preparan. Lo que hago yo es pasar siempre una primera versión de esos textos legales, porque, bueno, se realizan en base a inferencias, en base a auditoría, ¿no? Luego es el propio blogger el que tiene que ir afinando, vamos intentando que encaje como un guante dentro del blog, viendo las singularidades y las peculiaridades que tenga cada blog. Pasamos a la versión definitiva una vez que estamos completamente, que consensuamos que todo lo que está escrito se corresponde 100% con la realidad de esa web o de ese blog, es cuando se implanta. Entonces lo que hago es preparar una especie de guía para webmaster o para desarrolladores, en donde les enseño a instrumentar cada uno de esos elementos legales, dónde deben estar, ¿no? Y cómo deben estar incorporados, para que realmente tengan la visibilidad y la funcionalidad que tienen que tener, porque si vas a poner en un puntito que nadie ve, no es tuya, no interesa. Hay que intentar encontrar una ventaja competitiva a la hora de informar, y cuanto más visibles, cuanto más evidencias dejemos de que lo estamos haciendo bien, de que nos preocupan estos temas, de que informamos con claridad y transparencia, más nos distanciamos de nuestras competencias
y más evidencias dejamos en el usuario para que nos perciba como personas confiables, Sí. profesionales serios, para que empecemos a trabajar en nuestra propia credibilidad, ¿no? Claro. Y luego, un poco, a raíz de lo que estábamos hablando, o sea, el texto legal no es una cosa que tú haces en un momento determinado al principio y se queda estético para siempre. O sea, es algo que si tu negocio, si tú va evolucionando, tienes que ir adaptándolo. Exacto. Los textos legales tienen que ir acompañando el crecimiento y adecuándose a la web en cada momento. Entonces, si hoy trabajas por ejemplo, solamente tienes un blog, un mecanismo de suscripción, pues evidentemente se realizan los textos legales que tienen que ver con esta dinámica. Si mañana te pones a vender infoproductos o sacas a la venta determinado tipo de funcionalidad o te creas dentro de blog una plataforma formativa, pues evidentemente hay que adecuar, ¿no? Esos textos legales a la nueva funcionalidad de la web. Siempre tienen que ir acompañando, lo mismo si surgen cambios legislativos. Por ejemplo, ahora ha surgido hace unos meses una nueva plataforma de resolución de conflictos online. Todos los prestadores, me refiero a tú, a mí y a cualquiera que tenga presencia digital, estamos obligados a informar a nuestros usuarios de la existencia de esa plataforma de resolución de conflictos online. Una plataforma digital que le permita a cualquier usuario, ¿no?, presentar una reclamación a cualquier prestador que realmente crea que ha vulnerado sus derechos, ¿no? Entonces, es una plataforma europea de resolución de conflictos y todo prestador europeo, de la comunidad, está obligado a informar de la existencia y poner el enlace correspondiente. Qué bueno. Ese tipo de novedades, ¿no?, legislativas, hay que ir introduciéndolas, porque a lo mejor si yo hago un texto legal hace un año y esto no existía, pues a mis clientes evidentemente tengo que estar actualizándolos y diciéndole, oye, agregar este párrafo, porque es importante y es obligatorio informar de la existencia de esta plataforma. Y este tipo de elementos, evidentemente, se tienen que ir ajustando a la realidad de tu blog y a la realidad de las nuevas novedades legislativas que vayan surgiendo. Y eso es parte de mi servicio, ¿no?, de mi compromiso de actualización. La actualización, qué bueno. O sea, que no es te contrato hoy y ya me olvido. No, yo de hecho ofrezco un servicio que es paquete cerrado, que es la implantación y luego evidentemente la actualización y todo lo que es las novedades legislativas, que luego si hay novedades en su blog evidentemente se van ajustando. Entonces, volviendo al proceso, por una parte tenemos la parte visible, que es todo el desarrollo de los textos legales y las cláusulas informativas a incorporar, aparte de la inscripción de ficheros, y por otra parte tenemos que pensar que necesitamos tener una serie de elementos internos, de gestión internos, respecto a la propia información que tenemos, que viene a ser toda la parte complementaria del IOPD. Y es la segunda fase de mi trabajo con clientes, que es preparar, por ejemplo, contratos de encargo de tratamiento. Si tú tienes un webmaster que accede a tu base de datos, o tienes un community manager, o cualquier colaborador o una gestoría que tengas que estar pasando información personal, tú estás obligado por ley y te interesa, ¿no?, tener un contrato de confidencialidad específico que regule el uso que puede hacer esa información. Imagínate que tú y yo mañana desarrollamos yo te contrato para que me hagas una campaña, te doy acceso, ¿no?, a mi lista de suscriptores para que tú prepares una acción comercial, ¿no?, con mis listas. Imagínate mañana que trabajamos juntos y tú te has guardado mi base de datos y la aprovechas para incorporarla a tu campaña o para otra campaña que creas que le puede interesar ese servicio. Si yo no he regulado el uso que le puedes hacer a mi base de datos a través de un contrato donde te digo con qué finalidad lo puedes utilizar, hasta cuándo y qué medidas de seguridad tienes que aplicar a mi base de datos, si tú mañana haces una cosa diferente, realmente quien va a tener que responder por esa acción soy yo como responsable, que en ningún momento actúe de manera diligente para evitar que esto ocurriera, porque si yo no te digo nada, o sea, de alguna manera te doy carta libre a que hagas con mi base de datos, porque a ti te está bien. Claro, y luego el responsable legal. Yo no puedo presuponer que vas a actuar éticamente, es lo que solemos hacer. Hombre, contrato a Laura, no me vas a hacer esta pana.
Presupongo que no lo vas a hacer, pero es que con presuponer legalmente no es suficiente. Tengo que tener un elemento legal que me blinde legalmente por si el día de mañana se salga un adecuado con información personal, o con cualquiera. Imagínate que contrata un webmaster, resulta que este señor pues se dedica a copiarse en su base de datos toda la base de datos de mis suscriptores. Y luego les ofrece sus propios servicios como webmaster. Tú me llamas como suscriptor y me dices, oye, o sea, me estás pidiendo un webmaster que dices que tú le has dado mis datos para esto, o sea, ¿cómo es posible? O sea, la reclamación la tengo yo, el problema reputacional lo tengo yo, y quien va a tener que afrontar un daño económico y reputacional soy yo, porque en ningún momento hice nada para limitar que eso ocurriera. Entonces, lo que hacemos es preparar, se llaman contratos de encargo de tratamiento específicos, que tienes que firmar con todos tus prestadores con acceso. En el momento que si hacen algo diferente a lo que han firmado, la responsabilidad siempre va a ser ellos, ¿no? O sea, tú vas a estar exonerado de cualquier cosa. Y siempre vas a tener un elemento legal para poder acreditar de que tú pusiste todos los medios necesarios para evitar esto. No lo solemos tener en cuenta y ocurre con mucha más frecuencia de lo que creemos. Es un problema bastante serio. Otro tema que tienes que tener interno, por si alguien te lo requiere. Habrás visto, ¿no?, que en todos los avisos legales siempre aparece debajo: usted puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Ponemos por defecto, pero si mañana te llega una persona y te dice, oye, quiero ejercitar mi derecho a acceso, te dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? O sea, nadie sabe qué hacer. Y esto ocurre. Hay gente que conoce sus derechos y hay gente que te pide ejercitarlos. Claro. Entonces, tú tienes que tener unos modelos específicos para el ejercicio de derechos. Entonces, hay unos formularios, ¿no?, que están preparados a ese efecto, que te permiten enviárselo a cualquier persona que te pide ejercitar uno u otro derecho, porque tú tienes que acreditar que le permitiste el ejercicio de derechos. ¿Cómo lo haces si no tienes ningún modelo formal? Tienes otro problema. Entonces, es muy fácil pillar a una persona. Si quieres hacerle daño a alguien, es tan sencillo como pedirle ejercitar cualquier derecho. Ya. ¿Por qué? La verdad es que es un tema tan amplio y complejo, ¿no?, para la gente que no entendemos, que a veces sí, lo más fácil o lo más cómodo es decir, bueno, como en todo, ¿no?, en la vida, decir, cuando no soy experta en algo, voy y contrato a alguien para que me asesore en todos estos temas. Entonces, Marina, ¿dónde podemos encontrarte? Me pueden localizar en mi propio blog, que es marinabroca.com, broca con doble C, y lo pondremos y ahí un link directo para que no haya de los contenidos, pues ahí aparecen los diferentes paquetes que ofrezco para bloggers y para cualquiera que tenga un comercio digital. Y además tienes 2 recursos gratuitos súper útiles. ¿Nos puedes comentar así un poco por encima de qué tratan? Sí, son dos guías que yo creo que son fundamentales para cualquiera que tiene una estrategia digital o que quiere tener presencia digital para poder manejarse, ¿no? Estos son como un poco las guías de circulación, porque compras el coche y tienes que conocer, ¿no?, cuáles son los elementos fundamentales para poder circular y la guía de circulación. Estas son guías para circular en Internet de manera legal y de manera de no atropellar derechos y de no infringir, ¿no?, ningún tipo de regulación que pueda afectarte profesionalmente y a nivel económico también. Una de ellas es los 10 mandamientos del email marketing legal, en donde explico de manera muy sencilla cómo realizar una campaña de email marketing con todos los requisitos que tienes que tener en cuenta y un checklist de verificación para que puedas chequear si, a la hora de realizar tu campaña, cumples con todos esos requisitos. Eso es como una guía completa que te permite certificar y acreditar que evidentemente tu campaña cumple con todos los requisitos legales y que es 100% segura, es decir, libre de sanciones y libre de cualquier tipo de reclamación que pueda surgir. Y es interesante que se tengan en cuenta esos puntos antes de enviar cualquier tipo de campaña, pasar el checklist, verificarlo, y si se cumple con todo, pues vía libre. Es una campaña segura.
Y el otro es una guía para la adecuación, LPD, LSSI, donde explico justamente todo lo que hemos estado desarrollando, ¿no? En esta primera parte, que es cuáles son los requisitos para adecuar una página web, un e-commerce, que hay que tener en cuenta, cuáles son los elementos legales imprescindibles, cómo preparar cada uno, qué informar en cada uno de estos elementos. Qué bueno. Y que ayuda a acompañar a cualquier blogger, cualquier persona, cualquier profesional que tenga una página web, saber cuáles son las exigencias fundamentales que tienen que incorporar en su web para que cumpla con todas las exigencias legales y pueda acreditar, ¿no?, la legalidad que se exige a cualquier prestador. Qué bueno, pues nada, ahí vamos a ir directos a descargarlos. Marina, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber compartido toda esta información con nosotros. Gracias a ti, Laura, por haberme invitado y nada, a vuestra disposición para cualquier consulta, comentarios, pues me tendréis ahí. Fenomenal, gracias. Gracias, Laura.